Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 142, obras de Boccaccio. Yo he estado pensando, dándole vueltas a la figura de Boccaccio, porque para mí también está siendo un descubrimiento. Yo me eduqué en la enseñanza típica confesional, cristiana católica, y este personaje estaba muy disminuido, si no claramente postergado en importancia, y se le daba solo unido al Decamerón, pero ya no entraban en mucho más detalle, cuando en realidad, después de ver y estudiar un poquito más en profundidad los tres personajes, Dante, Petrarca y Boccaccio, veo que si la repercusión literaria fue tremenda, es decir, enorme, de Dante con la Divina Comedia y de Petrarca con su lírica, socialmente ha sido mucho más importante la repercusión de Boccaccio. ¿Por qué? Pues te voy a decir lo que yo veo. Lo titularía Boccaccio y la mujer. La mujer. Boccaccio reclama y concibe a la mujer como un ser de primera división. Sabemos y hemos visto, es fácil verlo, muy fácil, porque todavía hay enormes coletazos que la tienen como de segunda, lo cual ya no es admisible de ninguna de las maneras, porque el mundo antiguo, carente de la ciencia que hoy tenemos y de los hallazgos que se van consiguiendo, pues consideró que el tamaño era algo relevante y que si la naturaleza había hecho al macho más voluminoso, más grande, no me miréis a mí, que a la mujer sería porque era más importante en todos los aspectos. Y claro, esto no se sostiene hoy en absoluto. Segundo, también el hombre antiguo, el mundo antiguo, en el gran fenómeno en el que participan ambos, que es el de la fecundación y es el de la reproducción, asociaron falsamente, engañosamente, la reproducción vegetal con la aparición de la agricultura. Ya sabían perfectamente que la semilla, el grano de trigo, el grano de cebada, era el que daba la espiga, el que daba la vida, y que la tierra tenía un papel secundario envolvente. Entonces asociaron el esperma del varón, lo asociaron con la semilla. Esperma significa semen, simiente, con la semilla. Y entonces, allí donde se implantaba la semilla, la tierra o la mujer seguían teniendo un papel secundario. Hoy la ciencia indica perfectamente que no, que la genética es al 50% tanto masculina como al 50% femenina, es decir, en igualdad. En cuyo caso, todavía sería más importante el papel en la reproducción humana de la mujer que del hombre, puesto que la mujer aporta toda su genética del 50%, más el sustrato, más la tierra, más el receptáculo donde se ha de realizar esa gestación. Y tercero también, y qué duda cabe, y tenemos que reconocer aquí y agachar la cabeza, por el egoísmo. El egoísmo que tenemos todos, y también los machos, también los hombres. El egoísmo de que nos venía muy bien que unas doctrinas, unos principios que nosotros mismos habíamos fundamentado, entreverado con conceptos religiosos, de que somos superiores, nos iba perfecto. Nacíamos y ya teníamos una chacha de por vida. Y esto tampoco es admisible. Tampoco es admisible. Contenidos religiosos que todavía en nuestros días no se han deshecho de esta lacra. No se han deshecho. El día que veamos unas jerarquías eclesiásticas, clericales, de cualquier religión,
donde el hombre ocupe idéntico lugar a la mujer o la mujer idéntico lugar al hombre. Cuando veamos mujeres obispos, cuando veamos mujeres sacerdotes, cuando veamos mujeres papas, pontífices, y te hablo de en la religión mahometana, pues lo mismo, entonces ese día podremos decir, el hombre ya ha razonado, sin egoísmos, con objetividad. Y mientras tanto, pues no. Esto es lo que yo pienso. Boccaccio, por lo tanto, reclama para la mujer un ser total de primera división. Segundo, constituye a toda la feminidad, por eso hace grupos de mujeres, como un colectivo operante, como un colectivo eficiente que es capaz de gestar sus vidas, sus principios, sus distracciones, sus diversiones, independientemente del hombre. Ella puede ser independiente, ella puede hacer las cosas sin los hombres. Ya veremos que en sus obras se ve esto muy claramente. Esto era una herejía total en aquel tiempo. Era una herejía total en aquel tiempo. Fíjate que los principios religiosos han mandado mucho y todavía siguen mandando. Hay naciones, países, lamentablemente, que todavía no permiten conducir a la mujer, o si sale de casa, de salir acompañada de un varón. En fin, yo, a la luz de la cultura y de mi razón, opino así. Un colectivo operante, donde la mujer puede ser dueña y programar su vida, calibrar y hacer de su vida lo que ella disponga, no lo que disponga sus maridos. La clara superioridad de libertades para la mujer en Occidente respecto a el resto del mundo o el resto de las culturas, yo creo que debe muchísimo agradecimiento a Boccaccio. Mucho. Boccaccio, que ya sabéis que sus obras estuvieron metidas en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia hasta no hace mucho. En fin, y vamos a empezar con sus obras, después de esta pequeña introducción. La caza de Diana. La caza de Diana. Es un libro escrito hacia 1334. 1334. En italiano, La caccia di Diana. Es un breve poema erótico, de relaciones amorosas, compuesto de 18 cantos escritos en tercetos. 18 cantos en tercetos. Son voluminosas estas obras de Boccaccio, no son pequeñas. Su argumento puede resumirse como sigue. Es interesante porque además es bonito. Mientras el poeta se encuentra absorto en sus penas amorosas, un espíritu gentil, algo así como un ángel, pero menos espiritual que un ángel, un poco más profano, un espíritu gentil enviado por la diosa Diana, convoca a las más bellas damas napolitanas. Y aquí, sin rubor, y con un principio que hoy lo tacharíamos de invasor de la intimidad, Boccaccio cita el nombre de estas damas reales de Florencia, no solo sus nombres, sus apellidos y hasta su hipocorístico, es decir, hasta su mote, hasta su seudónimo por el que conocía la gente, para que todo el mundo supiera de quién hablaba. Pero las cogía por guapas, las cogía por bellas, por grandes señoras, por gran personalidad. Y las invita, Diana, la diosa Diana las invita a la corte de la alta idea,
¿eh? Guiadas por la desconocida amada del poeta, ¿eh? Que sería luego la fiammeta, ¿eh? Conducidas, agrupadas, acaudilladas, estas damas, lo mejorcito de la sociedad de Florencia, ¿eh? Las principales y más importantes señoras de Florencia, pero bellas todas ellas, conducidas por la fiammeta, las damas llegan a un valle paradisíaco. Allí se bañan en un río. Cuando el bañarse, ya sabemos que estaba pues relegado a la higiene, sí, y al placer también, pero en lugares recogidos, no en lugares abiertos, lo cual indicaba ya pues un gran erotismo. Después, una vez bañadas, Diana, la diosa, divide a las jóvenes en 4 escuadras, en 4 grupos de caza, y la caza da comienzo. Cuando las presas son reunidas en un prado, mirad todo lo que hemos cazado, Diana invita a las damas a hacer un sacrificio a Júpiter, al dios de los dioses, al Padre Dios, y a consagrarse al culto de la castidad. Es decir, hacen un sacrificio a Júpiter y le prometen un voto de castidad, de no tener relaciones con el sexo masculino. La amada de Boccaccio, fiammeta se supone, se revela y en nombre de todas, a las que pone en consenso, declara que es otra su inclinación. Diosa Diana, no vamos por ahí. No estamos de acuerdo. Diana, al oír esto, se desvanece en el cielo. ¡Oh, qué disgusto me dais! Se desvanece en el cielo. Y la donna gentile, es decir, la fiammeta, pronuncia una oración, una advocación a Venus, invocando a Venus, no a Diana, la diosa que nos dice que seamos castas, que no tengamos relaciones sexuales. No, a Venus, a la diosa del amor. La diosa Venus aparece y transforma a los animales capturados, a los que habían cazado, que casi todos eran ciervos, entre los cuales está el poeta en forma de ciervo, los convierte en fascinantes jóvenes. Pero fíjate qué curioso. Ellas son las protagonistas. Los jóvenes son secundarios, hechos para disfrute de la mujer. Da las vueltas, las tornas. Boccaccio. El poema concluye con la imagen del poder redentor del amor. El amor carnal, el amor humano, es bueno, redime, es querido por Dios, al que no aparta Boccaccio en ningún momento. No, pero es que Dios ve bien el amor humano y lo redime al hombre, le salva de sus flaquezas y de sus pecados. Este es un constante argumento de Boccaccio. El amor humano redime. El amor humano agrada a Dios. La intención del poema es alabar la belleza de las damas más hermosas de la ciudad, que pienso yo que cuando se vieran citadas allí estarían todo ufanas, de haber salido en el libro de Boccaccio, lo cual lo aproxima o lo hace semejante a otra obra ya anterior, que era la Vita Nuova de Dante. Sin embargo, dice, tiene algo más que ver con la poesía alejandrina, aquella de Teócrito, que ya tenía su propia clase, su propia impronta de galanterías y de arrumacos y de loas a la feminidad. Y también conecta con las galanterías típicas de la literatura francesa y medieval, que él, sabéis que había vivido mucho entre ellos. Bueno, otra obra. El Filocolo. Y algunos dicen, ¿de dónde se saca Boccaccio estos nombres tan raros? Bueno, los componía él.
a base un poco del latín, a base del griego, de cuyas lenguas era él un gran admirador, y ferviente. Bueno, dice, es una extensa, no empieza dándonos una buena referencia, nos dice que es muy larga y que es un ladrillo que no hay quien lo vea. Porque dice, es extensa y farragosa, es decir, enredada y tediosa, como una serie de esas que no acaba nunca y que acaba diciendo, plum, quítala ya que ya estamos aburridos. Novela, una novela en prosa, no como la otra, que era en verso, que narra la leyenda de Florio y Biancofiore, o en castellano sería algo así como Floro y Blancaflor, Floro el hombre y Blancaflor la mujer, que era una novela de origen francés muy difundida en el medievo en muchas versiones. Dice Boccaccio posiblemente se inspiró no en la francesa, sino en una versión italiana que ya había hecha sobre la francesa. Esta obra fue compuesta entre el 36 y 38, es decir, posterior, entre el 36, 1336 al 38. ¿A instancia de quién? De su amor, de la napolitana Fiammetta, que le dijo, oye, coge ese cuento, esa novela, esa leyenda de Floro y Blancafior y haz por favor una novela, que me encantaría leerla. Y él, amante sumiso, pues amante que no amante, porque ya sabéis que el amor platónico no incluía relaciones sexuales, etcétera. Dice, a instancia de Fiammetta, según refiere el propio Boccaccio en el prólogo, que se lo ha pedido su amiga Fiammetta. El título es una invención del autor, y en mal griego, es decir, que se metió ahí a compositor de griego, pero que no le salió muy bien, querría significar algo así como fatiga de amor, filoloco, fatiga de amor. La obra, narra las desventuras, los problemas y los apuros de dos jóvenes enamorados. Floro, que era hijo del rey Felice de España, coloca la situación en España, cosa muy curiosa, y Biancafiore, que era una huérfana que estaba viviendo en la misma corte que él, que había sido acogida por Piedad, que era hija bastarda seguramente, y dijeron, ven a vivir a la corte, que es, en la realidad, la hija de unos nobles romanos que fallecieron cuando peregrinaban a Santiago de Compostela. Sabéis que Santiago de Compostela pasa todo el camino, atraviesa todo el norte de la península. Bueno, pues aquellos pareja de romanos, de matrimonio romano, seguramente asaltados por los bandidos, porque había muchos en el camino de Santiago en aquellas épocas, dejaron huérfana a su hija y fue recogida en la corte por el rey Felice. Los dos jóvenes se crían juntos y se enamoran al llegar a la adolescencia, pero el rey, para impedir su matrimonio, qué mal rey, vende a Biancafiore como esclava a unos mercaderes, comerciantes que van de lado a lado, que la ceden más tarde al almirante de Alejandría. Floro, desesperado, el enamorado, toma el nombre de Filocolo, se cambia de nombre y dedica su vida a la búsqueda de su amada. Pero cuando la encuentra, es descubierto y capturado. El almirante de Alejandría condena a muerte a los dos jóvenes, a morir. Antes de su ejecución, sin embargo, en el último in extremis y cuando todo el interés ya se ha hecho patente y alto, entonces descubren, ¡ay! Pero si este es mi sobrino. Floro era sobrino del almirante de Alejandría, se descubrió. Y no solo eso, sino que descubre también el origen noble de Biancafiore, de la chica, descendiente de dos ínclitos y dos patricios romanos de aquella época, con lo que los dos amantes, felices, pueden regresar a Italia y unirse en matrimonio. En el prólogo de la obra, tras remontarse a los orígenes del reino de Nápoles, a lo que eran muy dado,
los autores, los escritores, para congraciarse con la gente que les iba a leer y que iba a comprar sus novelas, etcétera, etcétera, tenían un empeño, pero empeño real, en decir que la ciudad donde residían esos posibles y buenísimos clientes tenía procedencia divina, procedencia de los dioses, mitológicas. Y en muchas ocasiones estos escritores hacen la pelota, por así decirlo, a los de su ciudad, diciéndoles que ellos son provenientes, son descendientes del dios tal o del héroe cual, y de esta forma, y se inventan una pequeña historia para decir que su procedencia era, su abolengo era importante, no como el de los demás, plebeyos y pobres. Bien, dice, tras remontarse a los orígenes del reino de Nápoles usando de numerosas alusiones mitológicas, pues refiere Boccaccio cómo se enamoró de Fiammetta. Es decir, aquí, en este libro, en el Filocolo, aprovecha para meternos también datos biográficos y contarnos algo de su vida. Y nos cuenta cómo se enamoró de Fiammetta, a la que vio un sábado santo en la iglesia de un convento de monjas. Así mirando de reojo, ¡qué belleza! Y el corazón, pom, 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 y Cupido, que atravesaba las bóvedas para clavar sus flechas, por lo menos en ella no. Y luego, cuando ya la conoció personalmente, como ella le pidió que escribiese un poema en vulgar, es decir, un poema en prosa, no un poema en verso, que entonces es así como se llamaba la narración escrita. El Filocolo puede encuadrarse en el género conocido como novela bizantina, que pasó a ser un género de novelas en la literatura universal, que yo siempre las he catalogado algo así como novelas de aventuras enrevesadas. Suben, bajan, caen en desgracia, ahora en la gloria, luego vuelven a caer, perseguidos, no perseguidos, pero al final se encuentran y son. El mismo Cervantes nos mete alguna novelita de estas en el Quijote. Otra, el Filostrato. Otro nombrecito, el Filostrato. También hecha de parte latina y parte griega, en esas composiciones aventuradas de nuestro amigo Boccaccio. El Filostrato es un poema narrativo, de argumento clásico, escrito en octavas reales, que era algo así como el verso de categoría para las grandes ocasiones, las octavas reales, y dividido en 8 cantos. El título, formado por una palabra griega y otra latina, strato y filo, puede traducirse aproximadamente como abatido por el amor, hecho polvo, dejado por el amor. El poema tiene un argumento mitológico, trata del amor de la mitología, trata del amor de Troilo, hijo menor de Príamo, por Crésida, que era hija de Calcante, el adivino troyano, que previendo la caída de la ciudad, de que Troya iba a ser destruida, pues se había pasado a los griegos. Digo, a mí no me pilla, me paso a los griegos. Troilo conquista a Crésida, la enamora, con la ayuda de su amigo Pándaro, que era primo de la joven. Sin embargo, en un intercambio posterior de prisioneros, donde estaba Crésida, que había sido cogida prisionera, es enviada al campamento griego, al campamento de los vencedores. Y allí la tal Crésida, no muy fiel, pues se enamora de Diomedes. Y Diomedes de ellas en un amor correspondido. Troilo, el desesperado amor joven, llega a conocer la traición de su amada. ¿Cuándo? Pues cuando un troyano, Deífobo, lleva a la ciudad una vestimenta que ha arrebatado en la batalla a Diomedes, al amor nuevo de su Crésida. Y en esa prenda estaba un broche de Crésida, que avala la correspondencia del amor con Diomedes y del olvido en que había dejado a Troilo. Entonces Troilo, enfurecido, busca a ese tal Diomedes, que ha sido capaz de enamorar a la que había sido su amor, y se lanza a la lucha con toda fuerza buscando a Diomedes.
En el intento, pues hace barbaridades, matando griegos y triunfando, pero no logra dar con él. Y para su desgracia se encuentra con el invencible Aquiles, que acaba con él. La historia, dice, no procede directamente del mito, de la mitología, no, sino que procede de una novela que había sido escrita ya sobre ese mito, una novela francesa, Le Roman de Troyes, que es una reelaboración francesa de la leyenda, realizada por Benoît de Saint-Maur, que Boccaccio conoció, pero no en la original francesa, sino en una versión italiana. El argumento de Filóstrato puede leerse, es decir, quien lea esta obra puede ver con una lectura alegórica la autobiografía de Boccaccio, en clave vida de Boccaccio, en sus amores con Fiammetta. El ambiente del poema recuerda el de la corte de Nápoles, con cantidad de alusiones y cosas semejantes, y la psicología de los personajes es retratada con notas sutiles. Esto era típico de Fiammetta y esto es típico mío. No hay un acuerdo sobre la fecha de su composición, dice, según algunos fue escrito en el 35, según algunos fue escrita en el 1335, pero vamos, que no está tan clara como las otras obras. Otra obra, la Teseida. La Teseida, que ya sabes que este sufijo aludía a algún nombre propio, en este caso a Teseo, héroe de la mitología. La Teseida. Según algunos autores, la Teseida, cuyo nombre completo es Teseida delle Nocche di Emilia, que significa Teseida de las bodas de Emilia, es el primer poema épico compuesto en italiano. Épico, no lírico, es decir, narrativo, con aires de gloria y de ensalzar las virtudes de un personaje o de un pueblo entero. Épico, narrativo, no lírico. Utilizando, como en el Filóstrato, la octava real, utilizando para las grandes ocasiones de pompa y de magnificencia, la octava real. Boccaccio narra en esta obra las guerras épica, del héroe griego Teseo, que sostuvo contra las amazonas y contra la ciudad de Tebas. El poema se divide en 12 cantos, a imitación de la Eneida de Virgilio y de la Tebaida de Estacio, que también estaban divididas en 12 cantos. A pesar de su componente épico, no lírico, Boccaccio no deja por completo el lado amoroso. Lo recoge también, puesto que la Teseida narra también el enfrentamiento de dos jóvenes, Palemón y Arcita, por el amor de Emilia, que por eso se titula la de las bodas de Emilia, Teseida de las bodas de Emilia. ¿Y quién era esta Emilia? Pues esta Emilia era hermana de Hipólita, que era la reina de las Amazonas y esposa de Teseo. La obra contiene una extensa y alambicada carta a Fiammetta, es decir, él incluye en esta obra, en la Teseida, una carta a Fiammetta, una carta, dice, extensa, larguísima y alambicada. ¿Qué significa? El alambique, ya sabes que es ese aparato para destilar los licores y todo esto, pero que cuando se dice que es una obra alambicada, significa que está exageradamente rebuscada, estructurada y que llega a dar cierto hastío o sensación de artificialidad, de poca frescura, de emociones primarias, no, que está muy rebuscado. Esto sería alambicada. Otra obra, la comedia de las ninfas florentinas. Vamos a ponerlo aquí. Comedia de las ninfas florentinas. Siempre Florencia como superficie y centro de toda esta actividad del pre-renacimiento.
Esta comedia de la ninfa florestina, comedia delle ninfe florentine, conocida también como Ninfale d'Ameto, o simplemente Ameto, se la conoce también a esta obra por simplemente Ameto, el nombre de este personaje, del nombre de su protagonista, fue compuesta probablemente entre el 41 y el 42. Se trata de una fábula idílico-alegórica, de idilios, de amores, pero con alegorías. Es decir, con personas que no eran ellas mismas, sino que significaban una virtud, significaban una cualidad, etc. Idílico-alegórica. Escrita en prosa, aunque se intercalan fragmentos en tercetos encadenados de vez en cuando entre la prosa. Esta mezcla de prosa y verso, dice, no es novedosa, ya que se encuentra en numerosas obras medievales que iban intercalando versos con prosa. Muchas veces la prosa servía para explicar lo difícil que pudieran tener aquellos versos, donde para hacer versos se utilizan por muchas más figuras literarias, se utiliza mucho el hiperbatón, etc. Y deja de ser tan inteligible. Entonces ellos decían verso, y ahora te lo explico. Los estudiantes habrían ahorrado muchos comentarios de texto que les mandan explicar los versos, y algunos son peliagudos, no digamos los de nuestro amigo Góngora. Bueno, dice, se trata de, se encuentra en obras como la que esta variación de verso-prosa, prosa-verso, se encontraba ya en la Vita Nuova de Dante, o el Denuncias Filología de Mercuri, de las bodas de Mercurio y la Filología, una obra. Hoy, filología, a mí al principio me he dicho, ¿y qué tiene que ver aquí la filología? Esa ciencia que estudia el lenguaje, su origen, sus clases, su sociedad, No, pues filología resulta que era una diosa, la diosa, como ya sabéis que todas las virtudes tenían sus diosas representativas o musas, pues la diosa del pudor, la diosa de la modestia, la diosa de la humildad. Y entonces Mercurio se casó con Filología, con esta diosa. Qué buena cabeza la de Mercurio. De una obra de un tal Marciano Capella, que puede podría haber servido de precedente a este. Una vez más, el tema de Boccaccio es el poder redentor del amor, que permite al hombre pasar de su ignorancia al conocimiento. Ejecutar el amor natural es lo mismo que pasar de ser un ignorante a ser un inteligente, un entendido. Esa era la capacidad y el resultado del amor. Y no solo eso, sino que le daba a comprender los destinos y el misterio del mismísimo Dios, el amor. La obra comienza con el pastor Ameto vagando por los bosques de Etruria con su jaramillo y sus ovejitas, donde descubre un grupo de bellísimas ninfas que se bañan mientras escuchan el canto de Lía. Ameto, fascinado por el canto, se enamora de Lía, la cantante, y se da a conocer a las ninfas. El día consagrado a Venus, la fiesta de Venus, las ninfas se reúnen en un lugar agradable y sentadas en torno a Ameto, todas, exhibiéndose ante el pastor Ameto, relatan las historias de sus amores. Tras haber escuchado los relatos de las 7 ninfas, el protagonista, por orden de la diosa Venus, recibe un baño dado por las ninfas, que al purificarlo le permite conocer, es decir, como al bautizarlo, como al introducirlo con ese baño, le permite conocer el significado alegórico de las ninfas. ¿Quiénes eran esas ninfas en realidad? Que no eran personas solamente de carne y hueso, sino que eran unas virtudes, que representaban las virtudes, que en la nomenclatura cristiana pues son 3 y 4, las 3 teologales y las 4 cardinales, que he querido recordarlas de lo que estudié en mi infancia. Dicen las
las teologales pues eran fe, esperanza y caridad. Y las cardinales eran prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues estas 7 estaban representadas por las 7 ninfas. Eran ellas. Dice, aunque el tema, dice, estas virtudes, dice, de su encuentro con Lía, su encuentro con Lía y su contacto con estas ninfas, fíjate, implica su propia transformación de animal a hombre. Ese es el poder del amor, convertir un animal en un hombre, con la posibilidad de llegar a conocer a Dios. Aunque en un tema y ambientación muy diferentes, esta obra esta obra anuncia ya la obra principal de Boccaccio, que será el Decamerón. Y por última obra ya, bueno, no última, y sin embargo me he pasado de tiempo, ¿no? Pues voy a dejar todavía 3 obras que sí, que merece la pena que las comentemos. Boccaccio. Vamos a hacerle también un poco de justicia, de todo el tiempo que estuvo apartado de las publicaciones y de su reconocido valor. Vamos a darle la extensión que se merece. Así que en el siguiente seguiremos con las obras. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, llegaremos al Decamerón, a la obra cumbre de Boccaccio. Hasta luego, chicos.